Ahí donde nuestro hermano César nos acaba de comentar, Marcos capítulo 10, a partir del versículo 46 hasta el final. Esto no está funcionando, ¿verdad? Ya se le acabó la pila, muy bien. Entonces ahorita los hermanos me traen otro. Muy bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias ahí, en Marcos capítulo 10, versículo 46 al final del capítulo. Esta sección no es difícil de entender. Si ustedes simplemente la leen, pueden entender claramente de lo que está hablando. Por lo tanto, una explicación profunda de este pasaje, pues como tal no existe. Estuve viendo muchísimos comentaristas, gracias hermano. Estuve viendo bastantes comentaristas, leí mucho y la mayoría de los comentaristas nada más se enfocan en una sola área, que es básicamente el versículo 1. Por la forma en que, el versículo 46, por cómo está escrito. Entonces la mayoría de los comentaristas se enfocan nada más en ese versículo y le dan muy poca importancia a lo demás. Si ustedes reconocen, si usted tiene años de cristiano, ya leyó esta sección, es la parte del ciego Bartimeo, el muy famosa sección de la sanación del ciego Bartimeo. Ahora, si nosotros lo queremos ver dentro de nuestras paradojas que hemos estado estudiando en el capítulo 10, recuerden, esta es la última paradoja del capítulo 10, que viene siendo: el pobre puede ser rico, o es rico, el pobre es rico, o otra forma de verlo, el ciego ve. ¿Okay? Entonces, esas son las dos paradojas que se le pueden dar a esta sección. El pobre se hace rico o el ciego ve. Cualquiera de los dos es una paradoja que nuevamente sería la última del capítulo 10. Y este asunto del ciego Bartimeo viene en los tres evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Juan no menciona esta sección del ciego Bartimeo. Una cosa interesante, de acuerdo al libro de Marcos, según el recuento de Marcos, este viene siendo el penúltimo milagro de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Marcos. Hizo otros, después de pero no se relatan en este libro. Como por ejemplo, ¿dónde cae esta sección? Pues nosotros entendemos muy bien que está entrando Jesucristo a Jericó, lo podemos ver ahí en el versículo 46. Y una cosa interesante es que sabemos muy bien la historia de Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo era un chaparrito así. Pues es en esta misma sección, ¿sí? El asunto es, Marcos no lo relata, Marcos no menciona lo que sucede con Zaqueo, lo omite, ¿sí? Pero es el mismo tiempo. Primero es este asunto del ciego Bartimeo y después de esto viene la sección de Zaqueo, ¿okay? Pero como tal, Marcos lo omite, Mateo lo tiene incluido, Lucas lo tiene incluido, Marcos omite a Zaqueo, pero es en este mismo viaje. ¿Okay? También la aplicación de estos versículos es muy sencillo y cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Se puede ver, es subjetivo y no lo es la aplicación, porque también es objetivo. Entonces, vamos a empezar. Si ustedes recuerdan, hay algo muy interesante. 3 veces nuestro Señor Jesucristo habla de su muerte. En el capítulo 8, versículo 30, 31, 32, Él anuncia su muerte. En el 9, 31, 32, anuncia su muerte. Y después en el 10, 31, 32, por ahí así esos versículos,
vuelve a mencionar su muerte y resurrección. Entonces, del capítulo 8 al capítulo 10, nosotros tenemos 3 ocasiones en que nuestro Señor Jesucristo habla acerca de, les dice a sus apóstoles, voy a morir y voy a resucitar. ¿Okay? En el 8, 30 y tantos, en el 9, 30 y tantos y en el 10, 30 y tantos. ¿Sí? Lo interesante es que entre estas tres menciones de la muerte y resurrección de Cristo, tenemos como marco de eso los ciegos. Antes de su primer anuncio, en el 8:31, en el 8:20 y tantos, vamos a leerlo rápidamente. Sé que no hemos empezado con una oración ni nada, pero ahorita, ¿sí? Ok. Marcos capítulo 8. Jesús anuncia su muerte en el 31. Pero vamos a ver a partir del versículo 15. Marcos 8:15. Fíjense, dice: ¿no entendís ni comprendís? ¿Qué? 8:15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís sobre que no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecidos vuestros corazones? Tenéis ojos, no veis; teniendo oídos, no oís; no recordáis. O sea, Cristo Jesús le está diciendo a sus apóstoles: están ustedes bien ciegos, sordos y tontos. ¿Sí? Y luego, ¿qué pasa en el 8:22? Tenemos al primer ciego, ¿sí? Que es sanado. Entonces en el 8:22, 23 tenemos ahí a ciego que es sanado en Betsaida. ¿Por qué? Porque los apóstoles están bien ciegos. Entonces, como una ilustración a ellos, a los apóstoles, les pone el ejemplo de este ciego. ¿Okay? Y luego Cristo anuncia su muerte. ¿Y saben qué pasó? Pedro, en el anuncio de su muerte, dice: no, que eso no te pase, que eso no te pase. Y Cristo Jesús es cuando le dice: aléjate de mí, Satanás. ¿Sí? O sea, Pedro y los apóstoles no entendían, seguían ciegos. Y luego en el segundo anuncio de su muerte y sepultura y resurrección, que viene siendo Marcos 9, 30 y tantos, ¿sí? Después de que él anuncia su muerte, a partir del versículo 33, comienzan los apóstoles a pensar: ¿y quién va a ser el mayor? ¿Tú o yo? Yo voy a ser el mayor. No, yo voy a ser el mayor. Y cuando él reine, yo voy a ser el mayor. O sea, seguían ciegos. Cristo les acaba de anunciar: voy a morir, voy a resucitar. Y estos todavía ciegos, tontos y sordos. En la segunda ocasión también. Y luego en la tercera ocasión, Cristo les vuelve a anunciar y les dice: voy a morir, voy a resucitar. Y es cuando Jacobo y Juan dijeron: yo quiero estar a la diestra y yo a la siniestra, y yo a la izquierda. Diestra e izquierda. Y dices: espérame, Cristo acaba de anunciar su muerte y resurrección, y todavía tú andas viendo quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda del trono. Y luego este asunto del ciego Bartimeo, como una ilustración para decirles: así como siguieron ciegos desde el capítulo 8, así siguen ciegos y sordos y tontos ahorita. En 2 ocasiones les pone este marco textual de los ciegos, tratando de decirles: ustedes están igual. No han cambiado, han crecido, pero no han cambiado su mentalidad. Siguen buscando ese Mesías político. Pero vamos a empezar con una oración para iniciar ya los versículos. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido en esta mañana estar juntos, alabando y glorificando su nombre, Señor, y estudiando su bendita palabra. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos ha dado, su salvación preciosa. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con el versículo 46 de nuestra lectura, pero recordemos antes de iniciar ahí, ¿qué acaba de suceder con Cristo? Recuerden, lo acabamos de ver la semana pasada.
Cristo tenía su rostro fijo en Jerusalén. Él iba hacia Jerusalén. Y Él iba a Jerusalén con un solo propósito. Ese propósito era para dar su vida en la cruz del Calvario. Y Él, dice la Biblia, que puso su rostro como pedernal. Fijo sus ojos en aquella obra que Él iba a hacer. Y Él era el primero y todos le seguían. Y Él iba recio hacia Jerusalén. Venía del norte. Recuerden, Jerusalén está en el sur. Él venía del norte, Jerusalén está en el sur, pero adivinan que está a unos kilómetros al noreste de Jerusalén. ¿Qué dice el versículo 26? Entonces vinieron a Jericó. Entonces, mientras él venía, sus ojos puestos hacia Jerusalén, llegó primero a Jericó porque estaba de camino, de norte a sur. Ahora, Cristo Jesús no venía solo. Cristo Jesús venía acompañado de una gran multitud de personas. Y eso lo podemos ver en Mateo. Vámonos rápido a Mateo, capítulo... vamos a Mateo capítulo 20. ¿Sí? Mateo capítulo 20. Versículo 29, Mateo 20, 29. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendió para que ellos callasen, pero clamaban más. ¿Sí? Entonces vemos, ¿dónde está? El versículo 29 dice que venían con una gran multitud. Una gran multitud. ¿Por qué venía esta gran multitud con Cristo? ¿Esta gran multitud acaso eran todos discípulos de Cristo y lo estaban siguiendo Él a la cruz del Calvario? Pues la respuesta es no. No todos los que venían en la multitud venían por cuestiones de Cristo Jesús. No le estaban siguiendo a Él necesariamente. Cristo murió ¿en qué día? Pascua. ¿Y cuál era el deber de todos los judíos? Hacer una peregrinación hacia Jerusalén. Todos los judíos, no importaba, mayormente los hombres, porque era una cuestión de ley que los hombres varones, pero los judíos tenían la costumbre, y no solamente la costumbre, era algo mandado por Dios en el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico, que los judíos tenían que hacer una peregrinación una vez por año para la Pascua y celebrarla en Jerusalén. Entonces Cristo Jesús, con su rostro como pedernal puesta en Jerusalén, Él iba a morir, pero toda la multitud que venía estaban en el peregrinaje. No venían siguiendo a Cristo necesariamente. Cristo Jesús era uno más de los peregrinos, uno más, que iban con su rostro fijo hacia Jerusalén. Pero el propósito era diferente. Ellos iban a celebrar la Pascua sin entender que el sacrificio que iba a ser dado estaba ahí enfrente de ellos y caminando en esos caminos de peregrinos junto con ellos. El sacrificio ahí estaba, caminando a un lado de ellos. Cristo Jesús, que sería sacrificado, que sería nuestra Pascua, Él era el sacrificio. Entonces Él era uno más de los peregrinos caminando rumbo a Jerusalén, con propósitos distintos, pero iban hacia Jerusalén. Entonces Cristo Jesús no era el único en esos caminos de peregrinos. El versículo 46 es donde muchas personas se atoran. Vamos a leerlo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Ok, se lee medio raro. Entonces vinieron a Jerusalén, y al salir de Jerusalén, y vinieron a Jericó y al salir de Jericó. Entonces muchas personas
se confunden con cómo está escrito. Y mucho más en el griego original, está medio confuso. Y no solamente está confuso aquí, sino que parece que se contradice, ¿sí? Vayamos rápidamente, otra vez donde leímos, Mateo capítulo 10. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 10 y leamos lo que dice ahí. Entonces parece que se contradice. También nos vamos a ir a Lucas 18 o 19. Ahí va. ¿Okay? Entonces ahí va. Mateo capítulo 10. ¿Qué dije? Dijo 10, pero es el 20. Ay, 20. Mateo capítulo 20. Ok, disculpen. Mateo capítulo 20. Y dice el versículo 29. Al salir ellos de Jericó. ¿Sí? 29 dice, al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. Si lo observamos con Marcos, dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó les hizo una gran multitud, Bartimeo. Ahora vemos el de Lucas, ¿okay? Lucas capítulo 19. Entonces todo esto parece que en cierta forma parece que se contradice, pero no. Ahorita se los explico. Lucas capítulo 18, perdón. Observen lo que dice el 18:35. Aconteció que acercándose a Jericó, Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces uno dice que iban saliendo, el otro dice que iban entrando. Ah, caray. Entonces Mateo y Marcos y Lucas hay una controversia ahí, claro. Porque Lucas dice que iban entrando y los otros dicen que van saliendo. Entonces hay una contradicción, ¿no? Es clarísimo. Okay. Se los voy a explicar. Recuerden que Jericó, como tal, fue destruido por nuestro Señor Dios muchos años antes de este acontecimiento aquí en Marcos 10. Okay. Dios ya había destruido a Jericó. ¿Se acuerdan cuándo? Cuando Josué le dieron la vuelta a Jericó 7 veces, luego sonaron las trompetas y los muros se derrumbaron y Jericó quedó en ruinas. ¿Sí recuerdan eso? Ok. Bueno, eso fue un hecho sucedido en el Antiguo Testamento. Pero aquí en Mateo y en Marcos y en Lucas estamos viendo otra Jericó. Porque Dios ya había destruido la Jericó un par de miles de años antes. Entonces, ¿a qué Jericó se refieren? Bueno, esta Jericó a la que se refiere es conocida como la Jericó herodiana. ¿Okay? Jericó herodiana. Entonces, no es la misma Jericó del Antiguo Testamento, es la Jericó herodiana. Herodes el Grande metió mucho dinero para la restauración, o más bien para la finca de una nueva Jericó. La Jericó de Herodes es completamente nueva y está aproximadamente entre 2 y 3 kilómetros de distancia de las ruinas del original. ¿Okay? Entonces, esa Jericó que fue destruida en el Antiguo Testamento, sus ruinas todavía existen. Y existían esas ruinas en tiempos de Cristo. Pero ya nadie habitaba la Jericó antigua. La Jericó estaba completamente devastada, ya nadie la habitaba. Era la Jericó herodiana la que era habitada. Ahora, para que usted sepa un poco más de Jericó, Jericó viene siendo como el Mazamitla de Israel, ¿sí? Jericó era un lugar precioso, era un lugar lleno de oasis, era un lugar lleno de árboles, llenos de aguas termales. De hecho, Herodes el Grande fincó su casa, una cabañita sencilla de invierno, su cabaña de invierno, su mansión de invierno, él hizo ahí en Jericó. Entonces Jericó era como tal un lugar de spa, un resort
Era un lugar muy bonito y todos los ricos de Israel, todos los millonarios, los más pudientes, iban y vivían en Jerusalén. Pues ¿por qué creen que Zaqueo estaba ahí? ¿Sí? Le iba muy bien a Zaqueo. ¿Sí? Entonces, este es Jericó. Entonces, hay dos Jericós, la Jericó antigua y la Jericó nueva, entre 2 y 3 kilómetros de distancia entre una y la otra. Entonces, el camino de los peregrinos, todos iban por ahí, era como una carretera, como la autopista de hoy. Cerca de la carretera, de su autopista, para ir a peregrinar hacia Jerusalén, se encontraban las ruinas de la Jerusalén antigua, de la Jericó antigua. Entre 2 y 3 kilómetros al sureste de ahí se encontraba la Jericó herodiana, la Jericó moderna o nueva. Vamos a verlo, tengo unas imágenes. Ese no era, bueno. Uy, ok. Ven ahí la locación, ahí está Jericó, un poco al norte del Mar Muerto, ¿sí? Entonces, ahí está Jericó, los rompites. Ok, entonces, la Jericó antigua está a 2 kilómetros al noroeste del punto de locación. Entonces, Cristo Jesús venía de Galilea y pasó junto a las ruinas de la Jericó vieja y entró a la Jericó nueva. ¿Okay? Para poder regresar tenía que tomar el mismo camino. Así como entró, así tuvo que salir. ¿Okay? Pero vamos a ver, tenemos unas fotos de la Jericó, de las ruinas originales que Josafat se encontró por ahí. Esas son las ruinas, algunas ruinas de la Jericó antigua, y también hay Jericó moderna, que todavía existe hoy, por cierto. Vamos a ver las fotos de las nuevas. Todas esas, bueno, esas son ruinas también. Ahí está la Jericó moderna en la parte de atrás. Entonces estamos hablando que si lo vemos desde ese punto de vista, ahora analicemos nuestros versículos nuevamente. Entonces vinieron a Jericó, ¿ok? Está hablando de Jericó la antigua, las ruinas. Entonces vinieron a las ruinas de Jericó, la Jericó antigua, y al salir de Jericó, es decir, la Jericó nueva, ¿sí? Entonces, aquí en el versículo 46 está hablando de ambas Jericós, la nueva y la antigua. Y Cristo Jesús tuvo que pasar por una, cruzarla, la antigua, para llegar a la nueva y luego de ahí regresarse. ¿Sí? Entonces, estos dos ciegos, no uno, dos, se encontraban en las afueras de la antigua ciudad de Jericó, casi llegando a las puertas de la nueva Jericó, es decir, como entre esos 2 kilómetros, 3 kilómetros, fue donde él se encontró a estos dos ciegos. Lucas y Marcos nada más mencionan a uno, Bartimeo, el hijo de Timeo. Pero si nosotros leemos el recuento de Mateo, ustedes se darán cuenta que no es uno, son dos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Mateo es el único que habla de dos ciegos y Marcos y Lucas nada más de uno? No sabemos. Hay algunos que simplemente dicen que Bartimeo era más vocal que el otro ciego, y como era más vocal, pues Marcos le puso más atención al que hablaba más. ¿Quién sabe? La Biblia no nos dice. Otros han dicho que Marcos y Lucas se enfocan en Bartimeo porque él es el único de los dos que realmente fue salvo. No, eso tampoco. La Biblia no nos menciona eso. Por lo tanto, sería completamente, es completamente, ¿cómo se llama eso? ¿Escéptico? No, no es escéptico. ¿Cómo?
Especulativo, esa es la palabra. Entonces es totalmente especulativo porque la Biblia no nos dice. Pero Mateo menciona dos, mientras que Marcos y Lucas nada más mencionan a Bartimeo. Ok. Muy bien, entonces no hay contradicción en el versículo 46 con la de Mateo y la de Lucas. Simplemente están incluidos ahí las dos Jerusalén, la antigua y la nueva. Ok. Jericó, perdón. Ok, entonces estos dos estaban junto al camino mendigando. Entonces obviamente eran personas pobres. Los ciegos eran personas marginadas, al igual como los leprosos o como una mujer también que estaba menstruando en sus días. 7 días no tenía que alejarse y salirse de la ciudad. O sea, se veían como marginados, eran personas así como que no necesariamente personas no gratas, pero sí eran molestos. Eran molestos. De hecho, el día de ayer yo estuve estudiando, me senté afuera de una farmacia de Guadalajara a estudiar y se me acercó un viene apestoso. Se notaba el señor que vivía en la calle, en situación de calle. Y él me dijo, sí, vivo en mi camioneta, en una Ford Explorer allá abajo. Y yo sé cuál es la camioneta, ya la he pasado, la he visto. Toda hecha pedazos, no se ha bañado ese señor como en 6 meses. Y vino, se me puso a un lado de la ventana ayer en la noche a platicar conmigo, y yo platiqué con él. Yo quería estudiar y no podía estudiar porque esta persona me estaba hablando y quería ponerle atención, pero no aguantaba el olor y volteaba otra vez a mi Biblia así como que, híjole, no quiero hablar con este señor, pero no puedo. Él me era medio molesto, ¿sí? Básicamente esto es lo que eran los ciegos y los indigentes, y eran personas marginadas de la sociedad. ¿Sí? Pobre, no tenía nada. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si nosotros observamos el de Mateo, nos regresamos a Mateo capítulo 20, vemos que, vamos a leerlo, 2 ciegos del siglo 30 y 2 ciegos que estaban sentados, entonces eran 2, junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces, ciegos pues no lo podían ver, pero escuchaban una gran multitud. ¡Ay! Todos venían siguiendo, y una multitud, y todos iban hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué? No veo. Pues, ¿qué está pasando? Y le dijeron, es que Jesús... Y uno, según Mateo, los 2 clamaron diciendo, Señor, hijo de David. Según Marcos, nada más fue Bartimeo que dijo, hijo de David. Pero, como la Biblia es clara, los 2 clamaron. ¿Okay? Los 2 clamaron, hijo de David. Ahora, lo interesante de esa... de ese título es que es un título mesiánico. Hijo de David es un título exclusivo para el Mesías. De hecho, vamos rápidamente a verlo. Marcos capítulo 12, y vamos a leer a partir del versículo 35. Marcos 12, 35. Marcos 12, 35 al 37. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿Sí? Entonces los mismos escribas decían que el Cristo, el Mesías, es hijo de David. El Antiguo Testamento nos muestra que el Mesías era hijo de David. Los fariseos entendían que el Mesías por venir era hijo de David. Entonces el término como tal, hijo de David, era un término exclusivo para el Cristo, el Mesías judío que habría de venir. Estos 2 ciegos reconocen que Jesús es ese Mesías Cristo.
¿Cómo sabían ellos? Porque recuerden, David era de la tribu de Judá. Cada judío tiene su tribu a la que pertenece. La tribu de Aser, la tribu de Dan, la tribu de Gad, la tribu de Benjamín, la tribu de Dan, ¿sí? Entonces cada judío tiene su tribu a la cual pertenece. Ellos nunca habían visto a Jesús, estaban ciegos, no sabían, pero creían en Él como el Mesías. Habían escuchado de la fama de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo que ellos habían escuchado, reconocieron que Él era el Mesías, el Cristo, del linaje del hijo de David, de la tribu de Judá. Entonces ellos están admitiendo, hijo de David, lo reconocieron como Dios. Es decir, el que cree en el Hijo tiene la vida, que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. Y estos dos ciegos creían en Cristo, el Mesías, del linaje de Judá, de la tribu de Judá, del linaje de David, y le reconocieron. Y el que cree en el Hijo tiene la vida. Es decir, que ambos eran salvos, reconociendo su deidad, reconociendo su persona. Bueno, creo que no terminamos de leer hasta el 17, pero vamos a leerlo. Marcos 12, 35 al 17. Porque el mismo David dijo por el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor, que viene siendo esto, Salmo 110 me parece, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Sí, es cierto, el mismo David, el tatarabuelo de tatara de Cristo, le habla a su bisnieto, Él es mi Señor. Reconoce la autoridad de nuestro Señor y Salvador. Ok, continuamos en nuestra lectura. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Obviamente sabemos por Romanos que nuestro Señor Dios tiene misericordia sobre quien Él tiene y quiere poner su misericordia. Entonces ellos comprendieron que no hay ninguna forma de salvación, no hay ninguna forma de sanación si no es por la única y misericordia de Dios, de Jesucristo. Era lo que ellos estaban gritándole, Señor, derrama tu misericordia sobre nosotros. Ellos ya eran salvos, le reconocieron como hijo de David. Bueno, ahorita vamos para allá. Entonces, vamos a adelantarnos. Versículo 48. Luz de este tipo de luz. Gracias, hermano. Porque sí voy a hablar de luz. Ok, te confundí. Unga. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es muy aplicable. Toda esta multitud volteó a ver a este mendigo, a este pobre, a este marginado, y lo veían como un estorbo. Así como yo veía a este señor indigente ayer que se puso a platicar conmigo. Yo quería estudiar, me estorbaba, no podía leer, apestaba, me confundía. Así lo veía la gente a este señor, como un estorbo, así como yo vi a este señor anoche, a vergüenza mía. Pero nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto todos estos hombres le dicen, mira,
cállate, no digas nada, cállate, no queremos desapestas, no te queremos escuchar. A ver tú, indigente, marginado, ciego, vete para allá. Así lo trataron. Cállate. Pero eso no lo impidió buscar los pies de Cristo. Es aplicable de la siguiente manera. Cuando el Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones para acudir a los pies de Cristo, no importa lo que nos rodea y las circunstancias y la familia y la gente que está tratando de no permitirnos llegar a sus pies. O sea, no importa. Cuando una persona que conoce a Cristo, el Espíritu Santo está trabajando en ello, en ese individuo, grita: Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Y no importa todo el ruido que esté pasando a tu alrededor. Vas a gritar con más fuerza: Señor, necesito de ti ahorita. No me importan las circunstancias, no me importa la gente que esté alrededor de mí. Yo te necesito hoy. Así estos dos ciegos, no les importó que eran marginados, no les importó que eran mendigos, que eran pobres, que no tenían ni un peso, no les importó. Ellos acudieron y dijeron: a los pies de Cristo voy. Cuando el Espíritu Santo está trabajando en ti, no importa qué circunstancia te rodee, no importa cuánto ruido, no importa la familia, no importa tu cartera, no importa tu situación social, tu situación de ningún tipo, lo que tú quieres es ir y estar a los pies de Cristo. Nada va a ser un obstáculo. Y si nosotros continuamos, y vuelve a decir en el 48, ten misericordia de mí. Versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, que sabemos que eran dos, diciendo: ten confianza, levántate, te llama. O sea, qué hipócrita parece ser por parte de estos. Primero le dicen: cállate, no digas nada. Y hasta que Cristo dijo: a ver, tráiganmelo. Ten confianza, ten confianza. Dices: a ver, primero me callas y ahora me dices: acude con confianza, con fe. Qué hipócritas por parte de estos amigos. Primero dicen que no y luego le dan ánimo. La realidad es que muchas personas que nos rodean así son. No vayas, no hagas, no digas, no esto, no nada. Y ya que te metes: sí, ve, y qué bueno que... Hipócritas. Versículo 49, ten confianza, levántate, te llama. Observen el versículo 50, interesante. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aparentemente, de acuerdo a los comentaristas que he leído, estas capas son grandes. O sea, no es como una túnica. O sea, la capa era realmente un asunto que está grande. Muchos de ellos arrastraban el piso. Muchas de las capas que utilizaban en tiempos de Cristo arrastraban el piso y eran pesados, muchos de ellos hechos de lana. O sea, si tú has agarrado una cobija de lana, sabes que pesan. Entonces imagínate una capa de lana pesada, mugrosa por quién sabe cuántos meses sin lavarla, quién sabe, no sé. O sea, este cuate era un indigente, o sea, debe haber sido una cosa pesada. Y dice que la Biblia que lo tiró. Se lo quitó para encaminarse y correr hacia la persona de Cristo Jesús. Era una carga para él. Y si en realidad, como dicen los comentaristas, esto arrastraba el piso, entonces eso implica que era un tropezadero para él. Entonces él tropezaba, tenía la carga pesada de esta capa, arrastraba el piso, era un obstáculo, no podía moverse con ligereza. Entonces lo tira al piso y vámonos. La aplicación normalmente que se le da a esto es: si tú vas a ir a Cristo, deja todos los obstáculos. Todo lo que te impide llegar y correr hacia los pies de Cristo, tú déjalo.
Olvídate de la multitud que te rodea, mándalos a volar. Tú vas encaminado a los pies de Cristo. Y si tienes algo que te estorbe en tu vida para ir a los pies de Cristo, quítatelo, tíralo, arrójalo al piso y corre a los pies de Cristo. Porque sí, los cambios los da el Espíritu Santo, es cierto. Después de ser salvo, los cambios, la santificación progresiva es por parte del Espíritu Santo. Pero hay mucho que nosotros tenemos que hacer. Hay mucho que nos toca. Por ejemplo, un obstáculo muy grande que hay dentro de la sociedad. Estaba hablando con mi esposa de esto precisamente anoche. Muchas personas no pueden acudir a Cristo, tienen obstáculos como por ejemplo la pornografía. Dicen, es que no puedo y me gusta el pecado y me gusta esta porno y me gusta meterme a esto y yo quiero y seguir en mi pecado. No. Buscas a Cristo Jesús, pon esas cosas, tíralas a un lado y acude a Él y pídele perdón. Quita los obstáculos. Cualquier pecado que tú tengas que te impide buscar a Cristo Jesús primero, déjalo, tíralo, acude a Él. Entonces es un ejemplo muy práctico, entendiendo lo que este hombre pasó. Versículo 51, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que esta es la misma pregunta que él hace en el capítulo anterior. ¿Recuerdan? Con Jacobo y con Juan y con Salomé, la mamá de ellos, que uno quería estar a la diestra y el otro a la izquierda del trono de nuestro Señor Jesucristo. No sé dónde está. 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? La misma pregunta que le está preguntando aquí a los dos ciegos. ¿Qué quieres? Recuerden, Marcos ve a Cristo Jesús ¿desde qué punto? Siervo. ¿Qué es lo que hace un siervo? Pregunta, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer para ti? Jesucristo, el siervo sufriente, que está puesto sus ojos sobre la cruz, sabiendo que va a morir y que va a ser crucificado y que va a ser golpeado y abofetado y todo lo demás que él va a sufrir. Todavía está a las órdenes de las personas y llega y les pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? El siervo sirviente, el siervo sufriente. Y esto lo hizo para un marginado, una persona odiada por la sociedad, puesto a un lado y olvidada por la sociedad. Y nuestro Señor Jesucristo sabe que es inminente su cruz y Él todavía toma su tiempo y dice, ¿en qué te puedo servir? Wow. Ahora, obviamente, nuestro Señor Jesucristo no necesitaba preguntar eso. Él es omnisciente. Pero Él quería escucharlo por boca de este hombre. Él quería que este hombre expresara su fe en Él. Ya lo llamó hijo de David. Pero ahora quiere que sea personal. Déjenme explicarles. El título hijo de David sí es mesiánico. Sí es la aceptación de Cristo como hijo de David, hijo de Dios, etc. Sí. El problema no es personal, es genérico. Todo judío, todo israelita creía que el Cristo Mesías, y sabían, porque la Biblia lo menciona, que iba a ser de la tribu de Judá, del linaje de David. Todo judío ya lo reconocía de esa manera. Entonces era genérico, era general, todo el mundo lo creía así.
Pero él quería que este hombre expresara su fe en Cristo de manera personal. Y aquí es donde se vuelve personal. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. No, ¿dónde está? Ya lo leí. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Con esa palabra, maestro, lo hizo personal. Ahora déjenme explicar. La palabra maestro viene de la palabra, en hebreo, rabí. ¿Sí? Y lo podemos ver claramente. Vamos rápidamente a Juan. Ustedes ya lo saben esto, pero un recordatorio. Vámonos a Juan y observemos lo que sucedió con Nicodemo. ¿Sí? Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Rabí. Ahora, la palabra rabí, maestro, también es genérico. La palabra rabí también es genérico. Maestro. Puede ser cualquier maestro, no importa, maestro, profesor, profesora. Muy general. Pero hay un asunto muy interesante que sucede aquí. Ya se me perdió. ¿Dónde estoy? Ok. Ya se me perdió. El punto es, en el griego original no lo llama rabí, lo llama raboní. ¿Okay? ¿Qué significa raboní? No es rabí, raboní. Raboní lo hace personal. La palabra raboní significa mi maestro, mi Señor, mi dueño, mi Mesías, mi Cristo. A Cristo Jesús solamente se le llamó raboní en otra ocasión en la Biblia, y eso es por María. Y estaba buscando en mis notas el versículo, pero no lo encontré. Okay. Entonces María lo llama raboní también. Es la única otra persona en el Nuevo Testamento que lo llama raboní. Ya lo encontré. Juan 20:16. Vamos rápidamente a Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 16. Juan 20:16 nos dice: Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro, pero es mi maestro. Entonces deja de ser impersonal y ahora llega a ser personal. Entonces cuando Cristo le dice a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y él dice, maestro, mi maestro. Era lo que Cristo quería escuchar que era personal, que no era un asunto tan genérico como simplemente llamarlo hijo de David o simplemente llamarlo rabí, sino que hiciera esa apropiación de la persona de Cristo Jesús. Gracias. Y lo llamó mi maestro, mi dueño, mi Cristo, mi Mesías, mi raboní. Quiere recobrar la vista. En otras palabras, no era ciego de nacimiento. Versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Obviamente ya era salvo, ya había reconocido a Cristo como el Mesías, pero ahora entiende la apropiación de la persona del Mesías. Entonces Cristo le está diciendo, tú tienes fe en mi persona. Eres no solamente salvo espiritualmente, sino que vas a ser sano físicamente. Te lo voy a otorgar porque has pedido de mi misericordia. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Si vemos el de Mateo, vámonos rápidamente al de Mateo,
Mateo capítulo 20, los dos siguen a Cristo hacia la cruz. Vamos. ¿Qué queréis que yo haga? Versículo 33, capítulo 20, versículo 33. Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos. Y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ambos le siguieron. Y Marcos no dice que sus ojos fueron tocados. Pero aquí nos dice claramente Mateo que Él les tocó los ojos físicamente y ellos tuvieron el milagro de recobrar la vista. ¿Esto cómo podemos aplicarlo? Bueno, es lo mismo que nosotros, todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Primero, aquellos que hemos sido llamados para la salvación, a la hora de ser llamados a la salvación, no importa lo que sucede alrededor de nosotros, dejamos nuestros obstáculos y cualquier carga que yo tenga y acudo a los pies de Cristo, porque es irresistible el llamado de nuestro Señor. Es irresistible. No importa lo que suceda, no importa, yo quiero a Cristo y dejo a un lado mis cargas y voy a Cristo. Antes estábamos ciegos, en tinieblas, como este hombre, estos dos, ciegos, en tinieblas. Llegó el llamado y fue irresistible y corrieron y se despojaron de todo obstáculo y fueron a los pies de Cristo y recobraron la vista. Es decir, fueron puestos en luz. Ahora sois hijos de luz, dice la Biblia. Ya no están en tinieblas, ya no eres hijo de Satanás, ya eres adoptado a la familia de Cristo Jesús, iluminado. ¿Y qué es lo que pasa cuando vas de tinieblas a la luz? Admirable. ¿Qué haces? Como cristiano, le sigues. Eso es lo que haces, le sigues. Entonces, en este ejemplo bíblico de este hombre Bartimeo y su compatriota, que no sabemos cómo se llama, ellos son el ejemplo de lo que todo cristiano ha hecho. Era ciego, fui llamado, vivía en oscuridad, Él me llamó, fue irresistible para mí, yo acudí, me despojé de mis obstáculos que me pesaban, llegué a sus pies y me apropié de Él y lo ha llamado mío. Y cuando lo llamé mío y me apropié de la persona y obra de Cristo Jesús, y entiendo que Él hizo eso para mí, soy llevado de las tinieblas a la luz admirable. Y mi única opción que tengo después de eso es seguirle. No hay más. Le sigues. Entonces tenemos el reflejo de todo cristiano pintado en este ejemplo de los dos ciegos. Últimamente, todo esto sucede porque Cristo así lo desea. Porque Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Pero si tú estás en una posición hoy donde no le conoces, donde no sabes quién es Cristo Jesús, donde no entiendes realmente por qué hizo la obra en la cruz, si tú estás aquí hoy y piensas que la salvación es por portarte bien y guardar los mandamientos, créeme que esa no es la manera. Vas a ir al infierno. Es claro en la Biblia. Si tú te puedes ganar tu salvación por obras, por guardar los mandamientos, entonces Cristo Jesús murió para nada. Cristo Jesús murió en vano. Si tú te lo puedes ganar. Si tú no has creído en Cristo, si tú no le conoces, si no entiendes su sacrificio como siervo sufriente, tienes que hacer lo mismo que estos dos. Pide por misericordia.
Pide por misericordia. Pide por misericordia. Él la da a quien Él quiere, y cuando la da en abundancia. Y te lleva de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, vamos a terminar en una oración el día de hoy. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha traído a los pies de su Hijo Jesucristo mediante la obra de su Espíritu Santo, porque usted, Señor, es misericordioso. Esa obra es un milagro. El hecho de la salvación es un milagro. El hecho de que nos hayas escogido, nos hayas llamado, es un milagro y muestra su grande misericordia, Señor, sobre nosotros. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo obre en los corazones de aquellos que no te conocen, que aún están en tinieblas. Te pedimos, Señor, que sus corazones sean ablandados, que el Espíritu Santo haga la obra y que ellos que reconozcan a ti, el único Dios verdadero. Te pedimos, Señor, por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, que sabemos que no te han conocido, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, que tú muestres tu misericordia de salvación sobre ellos. Gracias, Señor, también por tu misericordia de sanación, donde claramente podemos ver un ejemplo de esto, no solamente en esto que hemos visto bíblicamente, sino también lo hemos visto el día de esta semana con nuestra hermana Vicky, Señor, que tú mostraste su misericordia, Señor, sobre ella con el asunto de su cirugía. Gracias, Señor, porque usted muestra su misericordia sobre nosotros cada día, tanto en las cuestiones físicas como en las espirituales, sabiendo, Señor, que lo espiritual es lo principal en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos ha dado, por la obra misericordiosa de su Hijo Jesucristo sobre la cruz del Calvario. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le pedimos, Señor, que podamos siempre servirle y seguirle hasta la cruz, como estos dos ciegos que siguieron a Cristo hasta Jerusalén y seguramente hasta su cruz. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén.